Esto es Emisión Centralu, Republicana Inicio al Derecho desde Estudio con ustedes Nidia Silva. Buen día, en la misión de hoy vamos a abordar sobre el derecho subjetivo. Tenemos a nuestros corresponsales en directo. Bienvenidos. Derecho subjetivo es un conjunto de normas o leyes, las cuales las personas deben cumplir frente a otros individuos o ante del Estado. Voy a dar los siguientes ejemplos. Pagar las multas que se deben. Libertad o expresión o culto. Derechos jurídicos son básicamente la ley que define la posición de cada agente. Es decir, es aquel que establece los principios, las reglas que forman parte de un Estado. Digamos como las constituciones y los códigos, es lo que rige al Estado y lo que regula a las personas. En caso de la moral, del derecho moral, son las normas o las razones morales que determinan a un sujeto, es decir, la interpretación del derecho. En este tema abordamos al filósofo Herbert Hart, quien hace parte del giro lingüístico del derecho. Él nos habla en sus metodologías y en sus conceptos de que el derecho hay que vivirlo de forma interna y hay que vivirlo de forma externa. Es decir, en la forma interna, pongamos un ejemplo como cuando un abogado interpone una demanda o pone una demanda y trata de persuadir al juez a través de escritos, de presentaciones orales, en donde él quiere tener la razón y quiere dar la razón a hechos que lo respaldan una norma jurídica, que tienen un respaldo jurídico y que me dan derecho a reclamar algo. Eso es en la forma interna. Y la forma externa es las personas que están alrededor, las que ya no están ahí adentro, en la forma interna, están por fuera y tratan de interpretar el derecho, de las disposiciones que él nos da. Y tratan de interpretar las normas jurídicas que él nos está dando. Es la interpretación. Externo es la interpretación que se le da al derecho. Aquí hago énfasis en el artículo 4 de la Constitución Nacional, en donde dice que es la norma de normas, pero cuando una ley es incompatible con la norma de normas, con la Constitución, nos vamos a otras disposiciones. El derecho subjetivo tiene una historia larga y compleja que se remonta a la antigüedad y se los diré en 3 etapas. Etapa antigua, etapa medieval y etapa moderna. Empezaremos con la etapa antigua. En la antigüedad, el derecho subjetivo se entendía como el poder que una persona tenía sobre otro. Seguiremos con el periodo medieval. En la Edad Media, el derecho subjetivo se entendía como un derecho natural que pertenecía a todas las personas. Este derecho natural se basaba en la idea de que todas las personas somos iguales ante la ley. Por último, y no más importante, el periodo moderno. En la Edad Moderna, el derecho subjetivo se convirtió en derecho positivo, es decir, un derecho creado por el Estado. Este derecho positivo se basa en la idea de que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos del ciudadano. Siguiente, le daré unos 3 ejemplos de las 3 etapas que les acabo de mencionar. Empezaremos con la antigua Roma. El derecho de propiedad era un derecho absoluto que permitía a una persona controlar y poseer sin interferencia de otros. Seguiremos con la Edad Media. El derecho a la vida era un derecho natural que protegía a las personas de la violencia y del asesinato. Seguiremos con la Edad Moderna. La Constitución de Estados Unidos establece una serie de derechos positivos, como el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre
religión. Bueno, libertad de religión. Y por último, en el siglo XX, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece una serie de derechos sociales como el derecho a la educación y el derecho a la salud. Esta versión que les acabo de brindar proporciona una lista de ejemplos de la historia del derecho subjetivo. Un gusto. Los conceptos fundamentales del derecho se refiere tanto al concepto de la ley como al concepto de la parte jurídica, que hay leyes que son para cumplirlas, y en la parte jurídica es que cada acción que vas a tener va a tener una consecuencia. Puede tener la consecuencia de que pues puedes estar privado de tu libertad, puedes tener una multa, puedes ocasionar un problema legal, o sea, son varios ejemplos que se pueden dar referente a eso. Viviana, una inquietud. Cuando los griegos y los romanos utilizaron el dicho concepto pugliese, ¿por qué lo utilizaban o a qué se refiere? Bueno, ellos comenzaron a utilizar el concepto pugliese a mediados del siglo XII, siglo XIV y siglo XVI. Ellos comenzaron a utilizar ese concepto debido a que, pues digamos, en ese entonces se manejaba el poder de una sola persona, y ahí hablamos de los paterfamilias, de que los paterfamilias, ellos tenían el concepto de que pues ellos eran los que manejaban y los que dictaban qué reglas y bueno, ¿Normas se podría decir? y qué normas se deben de seguir digamos, en parte pues de la familia, de que si tú como persona de mi familia cometes un acto de eso, digamos, los paterfamilias eran los directamente responsables de eso. Entonces ahí utilizaban los griegos y los romanos este concepto pugliese, y donde ellos originaban pues acciones tanto pues de la propiedad del imperio, que eso fue en el año 1050 al año 1130, y pues ahí se nominaron los juristas de Bolonia, y referencias pues del naturalismo y pues todos esos conceptos. En la polémica tesis del jurista francés Michel Villey de 1964, ¿qué nos podrías decir, Viviana? Bueno, en lo de la tesis de ese jurista, pues él hablaba mucho en referente pues a que el papal y bueno, todo lo que es la parte de la religión y todo eso, digamos, ellos utilizaban el evangelio y las creencias de las personas, digamos, en cuanto a una religión, lo utilizaban pues para ellos lucrarse económicamente. ¿Por qué? Porque el papá tenía, como te dijera, él tenía la potestad y tenía el poder jurídico de las propiedades de cada una de las personas. Entonces pues él está en controversia de que pues por qué el Papa y digamos el monasterio de la religión hacía eso, de que jugaba digamos con las creencias de las personas, y pues debido a las creencias de las personas pues ellos aprovechaban esas creencias pues para atribuir, agrandar su imperio, porque pues de una u otra manera pues ellos se podían quedar con las propiedades de esas personas. Muchas gracias, Viviana. Los conceptos fundamentales del derecho se refiere tanto al concepto de la ley como al concepto de la parte jurídica, que hay leyes que son para cumplirlas. Los derechos como posiciones jurídicas, realicé una serie de preguntas puntuales y específicas para que nos puedan colaborar con a desglosar el tema. La primera pregunta es: ¿en qué países comenzó a conocerse la concepción sobre el derecho subjetivo y quién fue el exponente más influyente? El exponente más influyente fue Wesley Newcomb Hopfield. Esto fue en el año 1913, pero repercutió más adelante sobre los años 60 en Latinoamérica y en Europa. La segunda pregunta que tenemos es: ¿en qué consistió esta concepción de la que hablamos en cuanto a las relaciones jurídicas y los conceptos jurídicos?
La relación entre diferentes elementos, en este contexto, términos que tienen interconexión y una relación. Si una está, hay ausencia de la otra. En estas podemos tener el derecho y el deber, el poder y la limitación, inmunidad y ausencia de derecho, privilegio y no derecho. La segunda pregunta es, ¿las posiciones jurídicas son importantes? Claro que sí. Las posiciones son fundamentales para la protección de los derechos de las personas, de los individuales en un sistema legal. Además, en un Estado de Derecho. Esto otorga a las personas que puedan proteger, que puedan exigir, que tengan esa capacidad de ejercer estas facultades y esto contribuye a la protección. ¿Qué es la protección de los derechos? Como dice Kelsen, es protección jurídica, tener una acción judicial o saber que existe una norma para reclamar por el incumplimiento de un deber. La protección de los derechos tiene dos elementos. Uno es la formal, que es la demanda. Dos, la sustancial, que es la utilidad, la ganancia o la ventaja de haber ganado aquella demanda para llegar a la protección de los derechos. La protección de un derecho, su garantía es gradual, nunca se garantiza todo o nada. Hay grados de garantía, no hay un sistema perfecto. Para una buena garantía debe haber una buena función o adecuada ante el sistema jurídico. Un buen diseño de garantías jurídicas depende de un adecuado funcionamiento de las instituciones como la policía e instancias administrativas. Gracias. Audio Jungle.